tardes o buenas noches, amigos del Grupo Integra. Continuaremos con el capítulo 4 de armado y conocimiento del ventilador. Para poder entender lo que es un ventilador mecánico, vamos a simplificarlo como una máquina que transforma la energía eléctrica en trabajo respiratorio. ¿Pero qué trabajo pretende sustituir? Bueno, el que ya no puede realizar el paciente debido a una carga excesiva de la enfermedad, a un debilitamiento progresivo por comorbilidades, una baja reserva orgánica. Entonces, básicamente el ventilador sustituye parcial o totalmente el trabajo respiratorio que el paciente ya no puede realizar. Pero ¿cómo se fue desarrollando esta máquina con el tiempo? Pues revisaremos rápidamente en este capítulo, que es de los más breves, un poco de la historia y de su evolución. Los primeros fisiólogos se dieron cuenta que al ventilar a un paciente a través de la tráquea, de su sistema respiratorio, podía mantenerse la circulación por un tiempo indeterminado o podía restablecerse la circulación espontánea, podía reanimarse. A partir de eso y a partir de pues, los propios problemas de la vida cotidiana, las enfermedades y demás, se fueron desarrollando diferentes ventiladores. Los primeros intentaron semejar la presión negativa que normalmente tenemos durante respiraciones espontáneas, principalmente durante las cirugías, pero es hasta los años 30, 50, con las grandes guerras y las grandes epidemias, principalmente la de polio, que se desarrollan grandes aparatos con depresión negativa que se llamaron los pulmones de hierro. La mortalidad era muy elevada, era casi del 80%, y fue hasta que tomando esa experiencia y esa evidencia en la literatura acerca de la traqueostomía, comenzaron a realizar estos procedimientos en los pacientes y aplicar ahora presión positiva con bolsa, con lo que comúnmente conocemos con ambú. Y se presentó uno de los grandes hitos de la ventilación mecánica, que es una disminución drástica en la mortalidad. El último hito de la ventilación mecánica en cuanto a disminución en la mortalidad ha sido a principio del milenio, cuando se empezó a administrar un volumen corriente inspiratorio, entre comillas, bajo, que realmente es normal, entre 6 a 8 mililitros por kilo del peso prehecho, es decir, ajustado a la altura del paciente y al tamaño pulmonar. Ha habido diferentes generaciones de ventiladores. No hacemos referencia a estos ventiladores, sino a estos otros, desde los primeros Mark, que únicamente realizaban mediante un pistón y generaban presión para administrar un volumen sin monitorización, sin ningún tipo de alarmas, hasta los de tercera generación, con ya algunos modos de ventilación, sistema de curvas de asas, alarmas más estrictas, y finalmente evolucionamos hasta los ventiladores con modos de ventilación avanzados de asa cerrada, con respuesta a variables fisiológicas y bioquímicas del paciente, ajuste de respiración a respiración de estos modos, e incluso con la adaptación de algunos softwares que permiten la visualización mediante algún tipo de tecnología de las condiciones pulmonares. Eh, Vean los ventiladores más sencillos, todavía algunos nos tocó utilizarlos, era un batallar con ellos, hasta los que vemos con tecnologías, por ejemplo en este caso, el Pulmovista. Dentro de la anatomía del ventilador, todos tienen un tipo de interfaz que da un sistema de gráficos numéricos, de curvas, de configuración con su tipo de modo. Aquí se modifican los parámetros y con sus salidas y entradas del circuito. En su parte posterior, la mayoría tienen dos tipos de entrada: una entrada de aire, una entrada de oxígeno, tanto de alta presión para la toma directa de la pared, o el de baja presión para conexión a un tanque de oxígeno. Este aire y este oxígeno se mezclan
se ajustan mediante microprocesadores, mediante celdas de oxígeno y finalmente mediante un fuelle se impulsa el oxígeno hacia el paciente. Posteriormente regresa desde el paciente a la válvula expiratoria. Algo muy importante es que se debe de colocar un filtro bacteriano viral, al menos en la válvula expiratoria. No porque el aire exhalado se vaya a quedar dentro del ventilador, no, el aire exhalado no se queda nunca dentro del ventilador, sale inmediatamente y es sensado mediante algunos aditamentos que contiene cada ventilador para generar las curvas que nosotros vamos a estar visualizando. Uno de los ventiladores que más frecuentemente utilizamos es el Vela. Vean cómo la pantalla es muy similar al previo. Pantalla con sus curvas, pantalla con sus datos numéricos, con su configuración, con sus alarmas, con sus maniobras especiales, su válvula de inhalación y su válvula de exhalación, con su sistema de nebulización. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que este ventilador únicamente tiene la entrada de oxígeno. Entra, se mezcla con el aire que es aspirado del medio ambiente, se le da un microprocesador, entra al filtro, se impulsa por una turbina, se sensan todas estas presiones y va hacia la válvula inspiratoria. Llega al paciente, del paciente regresa hacia la exhalatoria, se sensa con el sensor de flujo y se exhala hacia el medio ambiente. Por eso es muy importante que se tenga un filtro, al menos en la válvula, previo a la válvula exhalatoria. Aquí lo vemos, el sensor de flujo. Muy importante que esté funcionando porque si no las curvas no van a estar dando adecuadamente y va a estar sonando la alarma. La membrana, muy importante que no esté llena de secreciones, húmeda y que esté bien fija, porque es lo que va a permitir mantener un adecuado sistema de presiones dentro del circuito. Y la parte posterior, recuerden, muy importante, el sistema de encendido. Aquí el vela está cubierto por un plástico que tiene que ser removido, hecho a un lado, para poder encenderlo. Tiene además su ventilador filtro, sistema de audio con alarmas y lo más importante, la conexión de alta presión al oxígeno y lo de baja presión y además su cable hacia la corriente eléctrica. Vamos a ver algo también muy importante, que es la estructura del circuito. En la literatura nos comentan que si bien los ventiladores han avanzado, como lo vimos de manera impresionante en los últimos 70 años, los circuitos pues básicamente continúan siendo exactamente los mismos desde la tercera generación. No ha habido grandes modificaciones. En el paciente adulto mide cada rama de 1.5 a 1.8 metros. Cada metro contiene 380 mililitros de aire. La extensibilidad que tiene es de 2 mililitros por centímetros de agua, genera una resistencia de 0.5 a 2, es decir, mínima. Se considera una resistencia normal, entre comillas, en un paciente intubado de 5 a 15 centímetros de agua. Entonces, como ven, la resistencia del circuito es realmente mínima. El cambio en cada ciclo respiratorio es de 30 a 40 mililitros, es decir, la modificación del aire es únicamente 30 a 40 mililitros y el aire se mantiene dentro del circuito. Si nosotros decimos que hay aproximadamente 380 mililitros por metro y que en total son aproximadamente 3.6 metros, bueno, nada más habría que hacer la multiplicación para hacer un cálculo de cuántos mililitros de aire contiene un circuito, que básicamente sería de forma exacta 1.368 mililitros, ¿sí? Es básicamente lo que contiene de aire el circuito en su totalidad. Vean cómo un circuito parte de la válvula de inhalación, es decir, del ventilador al paciente. Es opcional el filtro, ¿sí? No genera gran modificación. Eh, Va hacia un codo,
hacia un puerto de entrada que puede ir al humidificador en caso de utilizar humidificador activo, sale del humidificador, va hacia una trampa de agua y llega al paciente. En ocasiones, o la mayor parte de las veces, se coloca aquí una nariz o un intercambiador de calor-humedad en el cual también tiene funciones de filtro y por lo tanto puede obviarse este filtro inspiratorio. Luego continúa la exhalación del paciente hacia el ventilador, pasa por una trampa de agua, por todo lo que se pudiera condensar, escurre hacia la trampa de agua y se va a la válvula de exhalación. Aquí sí hay que poner un filtro bacteriano viral porque si no, este aire sin filtrar va hacia el cubículo del paciente y pues como sabemos en la mayoría de las terapias intensivas no existen recambios de aire ni circuitos de extracción. Entonces pues genera un riesgo de infección del personal si no se colocan los filtros. Entonces, pues habíamos comentado que esto iba a ser una plática rápida. Agradezco su atención y pues les mando muchos saludos. Hasta luego.